Hola, buenas tardes a todos. Vamos a exponer una conferencia bajo el título Cultura, Regulación Bancaria y vamos a hacer relación a los 3 pilares de Basilea. Este es un tema de gran relevancia en estos momentos porque hemos asistido a una grave crisis financiera y esa crisis nos ha llevado a poner en cuestión el papel que tenían los bancos a la hora de generar una situación de falta de crédito, generar una situación de insolvencia, de ruptura. En el fondo lo que vamos a ver es cómo los gobiernos luchan para conseguir la estabilidad del sistema financiero y vamos a ver también cuáles son esas medidas y cómo no se aplican por igual en todos los países. Para ello, lo primero que tenemos que pensar es que la contabilidad de las empresas, la información contable, no es una cosa de escasa importancia, sino que esa información es la que va a regular la transparencia en el mercado, nos va a permitir valorar cuál es la situación de una entidad en concreto y en este caso de los bancos, y nos va a medir cuál es el precio de las acciones en función. Por tanto, esa información en los mercados tiene que ser una información fiable, relevante y comparable. ¿Qué tiene de particular el sector financiero frente al resto de empresas que también deben de aportar una información de calidad? Pues el sector financiero es un sector altamente regulado y es regulado porque tiene un gran impacto macroeconómico sus decisiones. Los bancos, en cierto modo, son capaces de generar expansión económica, son capaces de crear dinero y son asimismo capaces de generar situaciones de debilidad. Por eso, a escala internacional, el Foro de Estabilidad Financiera reconoce que resulta urgente tomar medidas de cara a conseguir la estabilidad de los mercados financieros internacionales. De tal forma que si los contables decimos que la información que elaboramos es una información útil, relevante, ¿por qué no fuimos capaces todos de ver la crisis mundial que hemos vivido en los últimos años? Y, por tanto, ¿cuáles son los factores que explican el comportamiento de los bancos centrales en relación a la estabilidad del sistema financiero? Vamos a hablar de qué pasó con Basilea II, la breve, porque efectivamente se tardó muchísimo más en gestarla que su vida fue tremendamente corta, y cómo reacciona Basilea III, que es de una forma incrementando en sentido contrario al que habíamos llegado hasta ahora. Desde Basilea I se inicia un proceso de regulación de los mercados, se dice que la disciplina del mercado, que los propios mercados son capaces de autorregularse, de que hay que generar competencia, que tiene que haber concentración bancaria. Y luego Basilea III reacciona al final volviendo a sus orígenes y exigiendo mayores coeficientes, mucho control, mucha rigidez. Resulta por lo menos cuestionable el cambio de rumbo que ha dado Basilea III en relación a Basilea II. Por eso nuestra ponencia se basa en 3 puntos. Primero vamos a ver qué relación hay entre crecimiento económico y sistema bancario. Es decir, nos vamos a preguntar cómo hemos llegado aquí. Cómo hemos llegado en un siglo XX donde el sector financiero copó toda la innovación. Ahora mismo estamos con las tecnológicas, pero antes era el sector financiero. Y cómo no hemos sido capaces, los que nos dedicamos a esto, de predecir la crisis y no hemos sido capaces de frenarla ni de básicamente predecirla. Luego hablaremos de cómo es la actividad bancaria, cuáles son los riesgos que gestionan los bancos y cómo conseguir la estabilidad. Hablaremos de los drivers, de cuáles son los conductores de valor. Y luego presentaré un trabajo de investigación que he hecho con otros 2 doctores españoles en torno a estos temas. Vamos a empezar
hablando un poco de historia, hay que remontarse un poco atrás para entender cómo hemos llegado aquí. No sé si recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una etapa de fuerte crecimiento económico. Fue mayor esa etapa de crecimiento económico en Europa que en Estados Unidos. Después de esa terrible guerra se consigue la paz social y se empieza a formular un importante estado del bienestar, ya os digo, quizá más importante en Europa. Pero sin embargo, la crisis del petróleo cambia toda esta tendencia, se produce una reducción muy importante del crecimiento económico que cuestiona en sí si podemos financiar ese estado del bienestar que en esos momentos incipientemente se empezaba a montar aquí. Tenemos las tasas y el cambio después de la crisis del petróleo. ¿Cuáles fueron las reacciones de los distintos países a esta situación de debilidad económica? Y pues tenemos desde estímulos de tipo keynesiano, donde tenemos a Mitterrand en Francia, que en definitiva han generado paro e inflación. Sin embargo, Estados Unidos lo que apuesta es por una política monetaria rigurosa. En USA y Reino Unido, los países anglosajones apuestan por una liberalización y aquí es donde empieza una desregulación de la actividad productiva y, ¿por qué no?, del sector financiero. En Europa el procedimiento es similar y se apuesta por también desregular el sector financiero. ¿Esto qué quiere decir? Pues dejar a las reglas del mercado que funcionen y que seleccionen entre banco bueno y banco malo. Y, por tanto, todos los procesos encaminados a partir de este momento apuestan por la concentración bancaria, la integración, economías de escala, productividad, llaman eficiencia, llaman sinergias a todo aquello que hace desaparecer a las unidades más débiles para hacer conglomerados financieros mucho más poderosos, menos unidades en el mercado y mucho más poderosos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que esta liberalización de los mercados, obviamente, si se basan en la integración y se basa en que al final el poderoso, el más eficiente, se come al pechico, se integran, pues se genera un incremento, se genera riqueza, pero un incremento importante de las desigualdades. En el sector financiero se inicia una grave competencia por el talento y esta competencia por el talento resulta mucho más dura en el sentido de que empiezan a aparecer nuevas tecnologías que lo que hacen es destruir los tipos de trabajo mucho más mecánicos, aquellos que son de carácter rutinario y pueden ser sustituidos por las máquinas porque se pueden elaborar unos procedimientos y por tanto esos procedimientos serían realizados por las máquinas y dejarían ociosos a toda esa clase media sin formación que hasta ahora estaba realizando dichas tareas. ¿Qué es lo que hacemos en una situación así, que hemos apostado por el crecimiento del mercado y que el mercado ha producido riqueza, la desregulación, pero al mismo tiempo desigualdad social? En Estados Unidos no se decide aplicar políticas de redistribución de costes de la riqueza. Sin embargo, se intenta facilitar a través de determinados mecanismos como Freddie o Fannie, que sabemos cómo terminaron, el acceso a la vivienda. Pero hay un elemento importante y es que la desigualdad de ingresos no se traslada al consumo y, por tanto, el bienestar de la clase media se mantiene. ¿Cuáles son las características para que esa desigualdad de ingresos no se traslade al consumo? Ahí está el papel de la banca en todo este sistema. En Europa, exactamente igual, se introduce el euro, aparece el riesgo de cambio, se desplazan los capitales desde el centro a la periferia de Europa, las zonas más ricas son las costeras, y los salarios crecen en la periférica, pero se reducen en el centro del país. La solución común tanto a las propuestas americanas como a las europeas, ¿cuáles son? Se centran
La solución es la banca. Si los trabajos no son capaces de generar ingresos y rentas para todos y se genera una desigualdad, el papel de la banca aumenta de forma exponencial, cubriendo esas necesidades de consumo que los ingresos por trabajo no eran capaces de cubrir. Crecen los puestos de trabajo en el sector de la banca, se desarrollan grandes clústeres de producción de servicios financieros, como ya sabéis, Nueva York, Londres o Singapur, y al tiempo se produce una desregulación del sector financiero y en nuestro caso no se conocen las cajas de ahorros, que son fundaciones, propiedad de los gobiernos, una especie de banca pública que hasta ahora no podría operar en el mercado con total libertad y a partir de este momento pues se le dan alas para poder abrir oficinas fuera del país y operar como si fueran bancos, con las restricciones de recursos propios que tienen. Al tratarse de fundaciones no pueden hacer ampliaciones de capital y por tanto no pueden incrementar la fortaleza financiera de la entidad. De esta forma, desde los años 70, que se inicia un proceso de intermediación bancaria, donde los tipos de interés estaban totalmente regulados, no había competencia, todos vivían muy bien, todos eran ineficientes, pero la regulación artificialmente estaba generando pues una situación en la que muchas entidades podían estar trabajando, pero que era una situación ficticia. En los años 70 se empieza el proceso de desregulación, se deja el mercado que funcione y eso ha dado lugar a una situación actual en Europa donde se ha incrementado la desintermediación. Hay un importante aumento de la competencia, un proceso de concentración empresarial muy importante que ha reducido el número de entidades al 10-15% de las que había. Los tipos y comisiones son libres y por tanto bajan sustancialmente, si no desaparecen. En este momento, refiriéndome a España, los tipos están en 0, y gran parte de las entidades se han encontrado en la situación de no poder cobrar comisiones a sus clientes. Descienden los fondos destinados a los coeficientes a fin de dar mayor liquidez a las entidades y lo más importante, desciende el margen de intermediación. Eso significa que descienden las ganancias de los bancos en un contexto de países desarrollados. Vamos a empezar. Esta es la situación de por qué la banca fue tan importante. Por qué el sistema financiero basado en la desregulación de las actividades genera pobreza y desigualdad y la banca cubre con sus préstamos la falta de recursos que no dan los sueldos. Llegada a esta conclusión, vamos a ver en qué consiste esa actividad bancaria que durante toda esta época ha centrado nuestras vidas. Recordamos tener una hipoteca o un préstamo. ¿Cuáles son los riesgos y, por tanto, cómo han reaccionado los reguladores ante el poder de los bancos? Quiero recordar que los riesgos que generan la actividad bancaria son básicamente 3, que son los que se quieren controlar por parte de los estados. Un riesgo de mercado, que es el riesgo de que el valor de mercado caiga y, por tanto, bueno, quiero decir ante todo que es que la actividad bancaria es una actividad de gestionar riesgos. De hecho, dentro de los últimos informes que se están pidiendo a los bancos está un informe de supervisión prudencial de riesgos, ¿no? Dentro del riesgo de mercado estaría el riesgo de tipo de cambio, tipo de interés, riesgo de precio. Luego tendríamos el riesgo de crédito, que es el riesgo de insolvencia, de dar un crédito y que no lo devuelvan. Y finalmente el riesgo de liquidez, en el sentido de que la entidad tiene que jugar con la liquidez de los depósitos, de la captación que ha realizado para realizar los préstamos. Y todo es un difícil cuadre de grandes números
En este sentido, teniendo en cuenta que la actividad bancaria tiene esos tres tipos de riesgos, vamos a ver cómo han reaccionado los supervisores, los bancos centrales de cada uno de los países para intentar controlar que el riesgo que soportan las entidades financieras se soporte en un nivel de solvencia suficiente para que no puedan caer. Las primeras reuniones de los supervisores se producen en Basilea, todos conocen ya Basilea 1, 2, 3. Basilea nace en el año 75 y es el foro regulador en materia de supervisión a nivel mundial. El Banco de España, me refiero a miembro desde 2001, y lo que hace es regular coordinadamente para todos los países cuáles son las medidas que deben tomarse para que el sistema financiero sí esté estable. Por tanto, regulación y supervisión son dos elementos fundamentales en este esquema. Basilea I fue muy débil en cuanto a su concepción y muy larga en cuanto a su aplicación, pero quizá lo que define ahora el modelo de Basilea nace con Basilea II, donde se establecen tres pilares básicos para la estabilidad del sistema financiero. Un pilar 1, que se basa en la regulación, regular los requisitos de capital mínimo, regular el nivel de los riesgos y, por tanto, exigir que los bancos soporten unos riesgos que sean adecuados a su capacidad, a sus recursos propios y que mantengan unos niveles adecuados de fortaleza. El pilar 2 es, si hemos regulado unos niveles, el pilar 2 sería que el supervisor ejerza una actividad importante de control sobre el cumplimiento de esos requisitos. Los supervisores deben de esperar que los bancos operen dando lugar a indicadores que estén por encima de los niveles de capital mínimo y, si no, intervenir activamente. El tercer pilar, que es el que se introduce en Basilea II, es realmente importante. Quizá es la mayor novedad porque establece que no solo regulación, pilar 1, supervisión, pilar 2, sino que hay un tercer pilar y es el mercado. Hay que exigirle a los bancos que reporten información sustancial sobre sus riesgos, su situación, su solvencia, así que el mercado sea capaz de castigar o de premiar a los bancos menos o más solventes y, por tanto, que exista una cierta selección natural provocada por el propio mercado financiero. Basilea II tardó mucho en gestarse porque en realidad era muy completa. Se tardó en gestar casi 8 años y, sin embargo, se empezó a aplicar en el año 2008 y su vida fue la breve porque en 2010, ya debido a la crisis, el grupo de gobernadores y jefes de supervisión de los bancos centrales establecen Basilea III. Basilea III es un modelo basado igual en los tres pilares de Basilea II, pero que establece un cronograma de aplicación completa, termina en 2019 la aplicación completa. Ya estamos ahora mismo a mitad de aplicación y establece una cosa muy importante, puesto que Basilea II se había basado en solvencia, Basilea III se basa en liquidez. Establece dos nuevos coeficientes de liquidez que figuran en la transparencia y no creo que sea interesante incidir más. Básicamente lo que exige es que en dinero líquido los bancos tienen que tener la cantidad suficiente para cubrir 30 días naturales de los pagos. Entró en vigor en 2015 y hasta 2019 como todos los requisitos de Basilea III.
El coeficiente de financiación estable neta lo que exige es que el nivel de financiación a un año, ya no 30 días, sino un año, sea la suficiente como para cubrir las necesidades a este plazo. Basilea también lo que hace es, si el coeficiente de solvencia lo que exige es que tengamos unos recursos propios que alcancen un porcentaje del riesgo del activo, del riesgo asumido en los créditos, en las inversiones en valores, pues lo que hace Basilea III es subir sustancialmente el porcentaje. Cuando en Basilea decimos que el capital básico ordinario, que son capital y reservas de los bancos básicamente, pasa del 2% al 4,5%, lo que estamos diciendo es que lo que representa el capital y reservas sobre los activos ponderados por riesgo, es decir, los activos que tiene el banco en función de su riesgo, entendiendo riesgo alto 100%, riesgo medio 50%, pues deben de alcanzar un 4,5%. Todos estos niveles se refieren al periodo final, el 2019. Ahora verán. También exige que el Tier 1, que se conoce o nivel 1 de capital, que incluye también pues, financiación subordinada, que estaba en un 4, pase a un 6, y el Tier 2, básicamente formada por otro tipo, perdón, en el 1 eran los fondos para riesgos generales, en el 2 es la financiación subordinada, que alcance al final un nivel de 10,5. También se establecen una serie de colchones. Lo que se intenta es obligar a los bancos a ahorrar en tema de recursos propios. Un colchón de conservación, un colchón anticíclico y un colchón para los bancos sistémicos. En concreto, en España tenemos al Banco Santander, que es un banco sistémico y que deberá en 2019 alcanzar un volumen de recursos propios sobre activos ponderados por riesgos del 16. Aquí hemos recogido del propio acuerdo de Basilea, aquí pueden encontrar cómo ya a partir del año 2019 se completa el nivel requerido de recursos propios muy superior al 8% que existía cuando en el año 2010 se aprueba Basilea III. Pero es que hay un elemento fundamental que también se modifica en estos momentos. No solo el regulador entiende que hay que tener más recursos propios para que el banco sea más fuerte ante la asistencia de pérdidas, sino que cuestiona que la actividad bancaria es una actividad procíclica, es decir, que los bancos son capaces de generar en tiempos de crisis más crisis y en tiempos de bonanza mayor expansión económica. Todo a través del sistema que existe para el reconocimiento de la insolvencia. Y les explico. Cuando hay un impago, el sistema de reconocimiento en contabilidad de los bancos era el de pérdida realizada. Es decir, la pérdida se reconoce cuando empieza a haber impagos. Bien, eso se le llama provisión específica. Los impagos se producen en situación de crisis. Por tanto, nos encontramos que en situación de crisis, con unos márgenes bancarios muy a la baja, con poco negocio, se deben de reconocer también los impagos de las operaciones que se dieron en tiempos de bonanza. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto lo que hace es empeorar la situación del banco. El beneficio del banco disminuye no solo porque da menos operaciones, sino porque tiene que dedicar todos sus recursos a cubrir las pérdidas de las operaciones que más alegremente dio en los tiempos de bonanza económica. Como el beneficio disminuye más, el banco no tiene recursos, fortaleza financiera, para cumplir los ratios de solvencia y, por tanto, reduce el crédito.
decir, los bancos son capaces de influir en tiempos de crisis en la economía, reduciendo el crédito y generando mayores quiebras de las empresas. Ante esta situación, el Foro de Estabilidad Financiera ve conveniente que el sistema de reconocimiento debe de cambiar. Debe de cambiar para evitar este efecto procíclico de la actividad bancaria. Por tanto, en esta época también se reforma una norma, la IAS 9, que obliga a elaborar no solo provisiones por morosidad específicas cuando hay insolvencia, sino también una genérica en el mismo año en el que se dan las operaciones. Es decir, quieren obligar a los bancos que si este año que estoy en bonanza he dado muchas operaciones, debo de crear, por la estimación de la posible pérdida potencial que pueda tener, un fondo que cubriera, si ocurre esa insolvencia, la pérdida, pero con cargo al año en el que se dieron esas operaciones, no muchos años después. Por eso, los bancos, en los tiempos de bonanza, crecerán en recursos y cuando haya pérdidas, tendremos cobertura directa de esas operaciones que evitarán que entren en situación de pérdida y, por tanto, evitarán que el crédito disminuya aún más. Es cierto que en España, el Banco de España ha introducido un sistema de reconocimiento de pérdidas de carácter global, es decir, algo parecido a lo que ahora, en 2016, acaba de introducirse a nivel mundial. No es igual en cuanto a funcionamiento, pero digamos que la filosofía que subyace es bien parecida. Se trataría de que hay que hacer una provisión por morosidad genérica, detrayendo recursos en el año en el que se han dado los créditos y, por tanto, en el año en el que se generan las operaciones. Esta provisión genérica en España, de todas formas, no evitó que algunos de nuestros bancos o las cajas tuvieran problemas. La provisión anticíclica o genérica se basa en una serie de elementos fundamentales, es decir, no se hace operación a operación, sino que se hacen por carteras. Los activos se clasifican en riesgo normal, subestándar, activos dudosos o fallidos. Se establece una cobertura específica del riesgo de crédito para los dudosos y una cobertura genérica cuyas pérdidas no pueden estimarse con exactitud, pero sí pueden calcularse en función de datos históricos. A partir de este momento, ya solo para finalizar, voy a presentar un trabajo de investigación que se llama Regulation, Supervision and Accounting Conservatism en Banks, que ha sido presentado a varios congresos internacionales. Los autores, somos 3 autores españoles, Manuel Illueca, Inmaculada Díaz y yo, y que viene al caso, puesto que lo que nosotros nos preguntamos es si Basilea III, después de un proceso de desregulación de la actividad bancaria, donde se apostaba porque fuera el mercado el que ejerciera el control de los bancos, relajando un poco el papel de los bancos centrales, lo que ha hecho es retomar duramente el papel de los bancos centrales. Pues lo que nosotros a nivel de investigación nos preguntamos es si este cambio que ha habido en Basilea III, hasta nuevas reglas mucho más estrictas, los bancos se quejan de que necesitan departamentos enteros para aportar información a los bancos centrales, pues sí ha tenido sentido. Sí es cierto que en la etapa donde se produjo el proceso de regulación, pues fue perjudicial para la estabilidad del sistema financiero.
El tema es muy relevante, como pueden entender, debido a esos dos elementos, a la gran cantidad de escándalos financieros que hemos tenido en los últimos 10 años y el proceso de regulación bancaria a nivel mundial. Es oportuno, puesto que Basilea III ha motivado un cambio de rumbo en relación a Basilea II, y lo que intentamos ver es el impacto de los 3 pilares de Basilea sobre el conservadurismo de los bancos. Bien, la muestra es mundial y partimos de la base de que todas las normas de Basilea son iguales en todos los países. Sin embargo, la aplicación de esas normas en cada país va a ser distinta y va a depender de la fortaleza de su supervisor, de su banco central en la mayoría de los casos. El debate básico centrando es si la regulación, que hemos llamado Pilar 1 de los bancos, o la supervisión, que hemos llamado Pilar 2, o la disciplina de mercado, Pilar 3, afectan por igual al conservadurismo de los bancos. Para ello, nosotros entendemos que un banco que es conservador reconoce antes las malas noticias, ahorra y por tanto es más estable a largo plazo y por tanto no restringe tanto el crédito y por tanto es más solvente y hay menos riesgo de que caiga en insolvencia. Bien, 54 países y más de 14.651 observaciones en nuestro trabajo de investigación. Intentaré tratar las conclusiones en lo que resulta más importante. Si algo no lo entienden, pues pueden acudir a mi correo electrónico y con gusto les daré explicaciones del contenido de nuestra investigación. Pero lo que quiero llegar a que entiendan es cómo a través de una muestra mundial podemos evidenciar que efectivamente el cambio de rumbo de Basilea III, hacia reforzar los 2 primeros pilares ha tenido su sentido. Para establecer las hipótesis de trabajo, lo que nosotros hacemos es estudiar los trabajos que se han publicado con anterioridad a iniciar nuestro trabajo de investigación. Estos que representamos aquí son los primeros y son los que nos permiten llegar a la conclusión de que la actividad bancaria es procíclica y que esta actividad procíclica hace que los bancos reduzcan el crédito a las empresas en los periodos de recesión. Una contabilidad conservadora, es decir, un banco conservador, debería de reconocer las pérdidas con anticipación y, por tanto, debería mitigar el efecto de las crisis en la reducción del crédito a las empresas. Por tanto, debería de actuar de una forma contracíclica. Hemos encontrado también que en aquellos países donde hay una mayor protección del inversor, una aplicación de las normas más estrictas, esto se le llama legal enforcement, pues en ese caso se reduce fuertemente los incentivos a manipular la contabilidad y por tanto seríamos más conservadores. También trabajos anteriores evidencian que los bancos cotizados tienen la propiedad más dispersa y por tanto podrían dar lugar a unos grados de conservadurismo mayores que los bancos no cotizados. Encontramos un trabajo también de Harris en el que dice que los bancos no cotizados tienen una mayor calidad de la información y menor propensión a manipular, o trabajos como los de Joekar que dicen que
en las cajas de ahorros tienen mecanismos internos de control menores y por tanto deberían ser menos conservadoras. Trabajos antecedentes también nos dicen que en un mercado muy concentrado, pues como los actores son muy poderosos, suelen ser menos conservadores. Sobre la base de todos los estudios de los trabajos antecedentes, somos capaces de establecer lo que se llama 3 hipótesis básicas. Es decir, queremos ver si aquellos países donde la regulación y supervisión de su Banco Central es más poderoso, dan lugar a bancos más conservadores. Esa sería la primera de nuestra hipótesis que queremos testar. Es decir, poderosos bancos supervisores, poderosos bancos que aplican Basilea de una forma estricta, conducen a que los bancos de su país sean más conservadores y por tanto sean unos bancos mucho más solventes financieramente. Y en casos de crisis, pues reducirían menos el riesgo. La segunda es derivada de todos los estudios anteriores. Es decir, en un país donde la disciplina de mercado es potente, los bancos son más conservadores. Y finalmente, nuestra tercera de las hipótesis, que lo que hace es unirlas todos, los 3 pilares, vamos a ver si un régimen de supervisión bancaria potente tiene un efecto importante cuando existe un mercado, una disciplina de mercado, un mercado financiero débil, es decir, que el mercado no opera. Voy a centrar, quizá entender los resultados es complicado para algunos. Bueno, es un trabajo muy importante porque tenemos 54 países, datos desde el 97 al 2009, que es la etapa en la que se gestó todo el proceso de Basilea. Es una muestra que incluye bancos comerciales y cajas de ahorro. Utilizamos cuentas consolidadas, utilizamos bancos cotizados y no cotizados, y en total nuestra muestra, nuestra base de datos, parte de 14.651 observaciones. Al final queremos ver, CAC es una medida del conservadurismo de los bancos, es decir, si el ser conservador depende de cómo es la regulación de tu país, cómo es la supervisión de tu país y cómo es la disciplina de mercado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, esto es lo que se llama una regresión, que nos puede salir significativa, es decir, que el nivel de conservadurismo de los bancos venga explicado por cómo es la regulación, cómo es la supervisión o cómo es la disciplina de mercado de cada uno de los 54 países que conforman nuestra muestra. Aquí tenemos, ya son cosas como más técnicas, cómo hemos calculado. Por ejemplo, para nosotros la disciplina de mercado viene medida por si cotiza o no cotiza. Viene medida también por si es una caja de ahorros o un banco, y viene medida también en función del grado de concentración que hay en ese mercado. ¿De acuerdo? Esto sería, mercados muy concentrados tienen menos disciplina de mercado, cotizadas no sabemos porque hay trabajos que evidencian que las cotizadas son más conservadoras que las no cotizadas y puede haber resultados contradictorios, y las cajas de ahorros que esperamos que sean más conservadoras. En relación a cómo son los regímenes de regulación y supervisión, nos basamos en una encuesta que elaboró BART y otros, que encargó el Banco Mundial, donde cada una de estas variables, OAR, mide las restricciones regulatorias
a las actividades y por tanto es una medida de la aversión al riesgo del Banco Central. El dato se mueve entre 4 y 12. Luego tenemos OSP, Official Supervisory Power, que mide el poder del supervisor en cada uno de los 54 países como una medida para intervenir pronto y rápido para reorganizar a los bancos con problemas. Los datos se miden desde un 4 para los países que tienen un débil supervisor hasta 14. Y finalmente, CRI lo que mide es el nivel de coeficiente de solvencia exigido. Basilea establece un mínimo, pero que puede ser superado por los países estableciendo requisitos adicionales de solvencia. El dato se mueve entre 3 y 10. Bien, estos son variables de control. Nosotros pensamos que para ser conservador o no hay otras variables que no son las que vamos a estudiar, pero que deben introducirse en el modelo para demostrar que es robusto, que todos los factores que explican el grado de conservadurismo de un banco están contemplados en nuestra revisión. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa, cuando tiene asteriscos, que efectivamente el nivel de restricción de actividades, de supervisión y de solvencia influyen en el nivel de conservadurismo de una forma positiva. Son significativos a la hora de decir que aquellos supervisores que restringen más la actividad de los bancos y por tanto son más adversos al riesgo, que son poderosos a la hora de actuar cuando un banco tiene situaciones de insolvencia y que establecen porcentajes de coeficiente de solvencia altos, dan lugar a bancos mucho más conservadores y mucho más robustos y que pueden enfrentarse a las situaciones de crisis de una forma mucho más potente. Por tanto, esto significa que en nuestra hipótesis 1, y es estudiar si los organismos de supervisión y regulador poderosos dan lugar a bancos en su país mucho más conservadores, la respuesta es sí. La segunda de las cuestiones es si aquellos países con regímenes de disciplina de mercado, con mercados muy poderosos que actúen, pues consiguen bancos con un comportamiento conservador y, por tanto, bancos más fuertes para enfrentar una crisis. Nuestras evidencias nos dicen que los bancos no cotizados son más conservadores, que las cajas no se han comportado de una forma conservadora porque estaban más preocupadas de dar crédito que de fortalecerse, y confirmamos que cuando un mercado está concentrado en pocos bancos, los bancos son menos conservadores. Por tanto, con estos resultados, de los que he trasladado solo los más importantes, evidenciamos que el nivel de disciplina de mercado influye en el conservadurismo de los bancos. Finalmente, mezclamos a través de lo que se llama variables multiplicativas los tres pilares y los resultados confirman que la regulación y supervisión juegan un papel complementario a las variables de disciplina de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la disciplina de mercado es débil, entonces un supervisor, un banco central, con una regulación y supervisión potente, asegura que los bancos van por buen camino, son conservadores y por tanto son fuertes ante una situación de inestabilidad. Bien, estas son nuestras conclusiones. Si la disciplina de mercado es la que falla, pues entendemos que tiene bastante sentido que Basilea III
haya tomado el camino de volver a un régimen de supervisión y regulación poderoso, que desregular los bancos pues da lugar a que los mercados se concentren excesivamente y por tanto mercados en los que hay pocos bancos, países en los que tienen pocos bancos, estos son muy poderosos y son menos conservadores. Hemos llegado a la conclusión también de que precisamente los bancos cotizados no son los más conservadores, son los menos. Con lo cual, nuestros resultados entendemos que apoyan la idea de que Basilea III va en buen camino al reforzar lo que es la regulación y la supervisión, ya que durante esta etapa los mecanismos de disciplina de mercado han fallado. Estas son nuestras principales conclusiones, un poco el establecer unas cuestiones para iniciar un debate sobre nuestra historia de la crisis financiera, cómo reaccionaron los bancos, si de verdad dar libertad, quitar normas y dejar que el mercado opere es suficiente o en cierto modo tanto operar el mercado nos ha llevado a esta situación de inestabilidad financiera, donde los bancos han pasado situaciones de apuros porque algunos fueron excesivamente arriesgados, no llevaron una política, digamos, conservadora en los tiempos de bonanza, ahorrando recursos, haciéndose más robustos para poder aguantar en las situaciones de presión económica. Desgraciadamente la economía es cíclica y estas situaciones van a existir. Por tanto, puesto que el mercado no ha sido capaz de hacerlo, pues han venido en Basilea III los supervisores de todos los bancos centrales del mundo y ha decidido que ellos, a través de normas, regulación y con una supervisión más potente, en Europa tenemos ahora un supervisor único, el Banco Central Europeo, y muchas de nuestras entidades, las de gran tamaño, ya no se controlan ni se supervisan desde el Banco de España, sino que se hacen a nivel europeo. Es importante este paso y anima a unificar las políticas en torno a la solvencia de los bancos y a exigir que, si las normas son iguales, que todos los organismos de supervisión sean igual de duros a la hora de exigir a los bancos el cumplimiento de las normas de Basilea III. Muchísimas gracias. Yo con esto he concluido mi exposición. Espero que les haya gustado y a través de correo electrónico puedo facilitar el trabajo si tienen interés de conocer más a fondo cuáles son los elementos de investigación que nos han permitido explicar todas estas evidencias. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición.